Bienvenidos, feliz tarde a todos los que están conectados en este momento, en este nuevo webinar. Hoy nos acompaña la licenciada Ivonne Umaña, especialista en nutrición. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y vamos a hablar de un tema muy bonito. Muchas gracias a usted, doctora. Vamos a hablar acerca de meriendas saludables. Es importante decirles que si ustedes le tienen alguna consulta a la doctora, la pueden realizar a través del chat que tenemos acá y cuando ella finalice la presentación, entonces se la vamos a hacer llegar. Doctora, no la atraso más, entonces iniciamos. Listo, vamos a irnos a la presentación entonces. Por aquí la estamos viendo. Bueno, este es un tema muy importante. Como lo estoy poniendo por acá, es un año escolar nuevo, es un año escolar muy particular porque tenemos chicos en un montón de modalidades. Tenemos chicos en modalidad virtual, tenemos chicos que van virtual presencial y hay algunos que parece que van a ir como 2 días, en fin, es un año muy particular. Cuando hablamos de meriendas saludables, pues yo les digo que yo estaba sacando cuentas y yo tengo como 12 años de estar haciendo meriendas. Entonces, este tema para los encargados de las meriendas es un poco cansado porque los chicos empezamos muy bien y los chicos conforme van pasando los meses se van cansando de la dinámica de meriendas. Entonces, vamos a tener por ahí un reto. Es un reto de que tenemos que buscar mucho la creatividad. Entonces, cuando arrancan las clases, también este reto de ser creativos a la hora de preparar meriendas es lo que nos va, digamos, como a ocupar mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos, vamos a ir viéndolo un poquito por etapas, pero necesitamos creatividad para sorprender día a día a estos chicos desde febrero hasta diciembre, porque hay chicos que se extienden las clases hasta la primera, segunda. Entonces, no es un reto nada sencillo. Esto que pongo aquí es muy importante. Vamos a contextualizarnos porque esto, yo pienso que en estos momentos ha cambiado un poco. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que los niños consuman comida saludable. Nuestras encuestas de nutrición, tanto del año 2016 en preescolares y escolares, como en el 2018 de adolescentes, arrojan números un poco preocupantes y esto pues no podemos dejarlo de lado. Según estas últimas encuestas, en Costa Rica, 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. Y esto es un tema un poco preocupante y que tenemos que valorarlo. ¿Por qué? Porque ahora a nivel de pandemia, este año la dinámica escolar ha sido muy diferente. Los chicos han estado más en casa, hay muchos chicos que no han tenido la suficiente actividad física, entonces esto es un riesgo que hace que los niños enfrenten problemas en el desarrollo motor, que crezcan con más riesgo de desarrollar enfermedades. Y muchos de estos, lo que sucede es que estos chiquitillos se van a aislar de los compañeros, ¿verdad? Muy importante saber que la alimentación responde al 80% del estado nutricional en general de las personas y solo un 20% corresponde al ejercicio. O sea, si un niño o un adolescente pasa mucho tiempo sentado, no va a tener ese gasto que le estimule la activación de su sistema. Entonces, más por ahí, entonces tenemos que cuidar las comidas. Y los padres de familia pues somos responsables de la alimentación de los niños. Entonces, esto sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque entonces es importante, vamos de nuevo, a que los niños consuman meriendas saludables. La etapa del inicio de la etapa escolar, tenemos que tener claro que hay muchos niños que empiezan a los 3 años, pero incluso tenemos niños que empiezan antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener la necesidad de incorporarlos a un sistema de cuidado. Muchas veces son chiquitillos de 1 año o de meses que tenemos que llevarlos a una guardería. Y desde ahí empezamos a mandar meriendas, incluso almuerzo, en muchas ocasiones. Entonces es un periodo
por lo menos la parte escolar va desde los 3 hasta los 12 años y a partir de los 12 años iniciamos con la parte colegial. Cuando hablamos de preescolares, escolares y niños, pues esta etapa es muy importante en la adquisición de conocimientos y también en el desarrollo físico del niño. Durante esta etapa se dan muchos cambios, incluso iniciamos con la preadolescencia en 6º grado, muchas veces en 5º grado. Entonces, todo el aprendizaje, todo el desarrollo físico-motor del niño se abarca en un periodo escolar grande, ¿verdad? Largo, que va muchas veces de antes de los 3 hasta los 12 años. Aquí, la adquisición de hábitos de alimentación es clave, ¿verdad? Y esto determina, y esto es muy importante, determina el comportamiento alimentario en la adolescencia y en la edad adulta. Cuando nosotros enseñamos buenos hábitos de alimentación al niño, él los va a guardar y los va a tener y es lo que va a marcar su vida adulta. Entonces, cuando los niños adquieren malos hábitos de alimentación, van a tener entonces problemas en su etapa adulta. Y en esta etapa, pues es fundamental más bien hacer que los niños tengan conciencia de las cosas que hay que comer y de las cosas que no hay que comer. Y en esto les digo que a mí me encanta trabajar con niños porque los niños aprenden. Por eso les pongo ahí que ellos están deseosos del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje en alimentación, nosotros sabemos que ellos son como esponjitas. Entonces, cuando ellos adquieren no solo conocimientos en estudios sociales, en español, en inglés, adquieren hábitos y conocimientos de alimentación, van a permanecer en el tiempo. Cuando ya hablamos de la parte de padres, en esta parte es un poco de creatividad y demás. Entonces, al planificar la alimentación del niño, vamos a tener que tener en cuenta sus requerimientos y necesidades, así como la actitud de ellos delante de los alimentos. ¿Por qué digo la actitud de ellos delante de los alimentos? Porque cuando el niño está en su sistema educativo, va a estar alrededor de sus compañeros y también va a fijarse en qué llevan los otros niños de merienda. Entonces, desde todo punto de vista, nosotros tenemos que hacer una planificación de esta alimentación. No vamos a utilizar, y más adelante lo voy a poner, alimentos nuevos para el niño. ¿Por qué? Porque si yo nunca le he dado, por ejemplo, arándanos o nunca le he dado uchuvas, no puedo ponérselas en una merienda porque donde él va a abrir eso, probablemente no se lo va a comer. No son momentos para experimentar. La etapa preescolar entonces va de niños de 3 a 6 años, la escolar de 7 a 12 y la adolescencia de 12 a 18. El patrón de alimentación del niño es diferente al del adulto y esto es muy importante. Los niños tienen la capacidad de responder a señales internas de apetito y saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Que niños muy pequeñitos van a hacerle caso a su organismo. Ya ellos van a tener la señal de hambre y es cuando el niño va a manifestar que tiene hambre. Pero de igual forma se va a llenar y de forma muy natural va a estar saciado. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que también conocer cada una de estas señales. En la etapa escolar o ya en la incorporación al sistema educativo, el día a día de los niños es muy activo. Entonces, las meriendas tenemos que planificarlas también con base en eso, en la actividad del niño. Y también, pues en los periodos ellos van a tener recreos donde corren, donde brincan, muy diferente a como han estado este año, que muchos han estado en casa sin la oportunidad de moverse tanto. Entonces, estas características del niño las tenemos también que tomar en cuenta. Igual los adolescentes van a tener tal vez no la misma actividad que un escolar, porque el adolescente tal vez ya no va a correr durante el recreo, va a tener un recreo un poco más pausado, pero sí la actividad es muy diferente a la que tenemos en casa. Entonces, súper importante, tenemos que planificar y organizar las meriendas con tiempo. Y es mejor no improvisar, porque muchas veces uno dice, es una merienda y veo a ver qué tengo en la alacena y entonces algo le pongo en la mañana. Pues resulta que no, es mejor conocer cómo es el día a día de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en esto va a ir muy enfocado en
en la alimentación familiar. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo debe ser la alimentación de los niños y los adolescentes durante la etapa escolar? Pues ahorita que tenemos modalidad virtual, pues unas semanas va a estar en casa, unos días va a estar en casa y otros días va a estar en la escuela. Entonces, lo ideal siempre va a ser, y no es lo ideal, o sea, la alimentación es algo que nosotros modelamos como padres de familia desde que el niño nace. Nosotros tenemos una actividad familiar, entonces la alimentación del niño, la alimentación del adolescente es una alimentación que se da en familia, o sea, así como los hábitos de alimentación de los padres los tienen y son, así son los hábitos de alimentación del niño. Lo que come muchas veces el padre y tal vez no come la madre, pasa con los niños. Entonces, la alimentación es algo muy familiar. Normalmente uno como profesional en nutrición recomienda que la alimentación de los niños esté dada y de los adolescentes en 5 tiempos de comida. Es importante el desayuno porque les brinda energía para su desempeño escolar. Hay muchos estudios que dicen que los niños que no desayunan son niños que se van despertando tarde y que su actividad, digamos, como cognitiva se va a ver afectada. Y eso sí hay estudios demostrados. ¿Qué sucede? Que hay muchos niños que por diversas razones no pueden desayunar en la mañana. ¿Por qué? Muchas veces es por la emoción de las lecciones, cuando son chicos que apenas están incorporándose en el sistema educativo, otros porque tal vez no tienen el hábito de desayunar, entonces no se les motiva a que desayunen, entonces los niños van a estar un poco más pausados durante las primeras horas de clase, pero la recomendación es por lo menos tratar de darle al niño algo para que inicie, para que cuando llegue al sistema de clases, principalmente cuando está en modo presencial en la escuela, tenga esa energía para el desempeño escolar. Planificar la alimentación, y esto también es importante, con calidad, controlando cantidad, principalmente por el porcentaje que les dije. La mayoría de los niños en etapa escolar los tenemos, un 60% de los niños tienen un peso normal, pero un 30% tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, si nosotros tenemos alguno en nuestra familia, tenemos que controlarle la calidad de los alimentos. Más adelante vamos a hablar un poco de la composición de meriendas. Esto también, respetar la sensación de saciedad. Los niños y los adolescentes también tienen que aprender cómo comer sin quedar completamente, o sea, repletos, como decimos, ¿verdad? Sino tener ese conocimiento de que comí, desayuné y estoy bien, ¿verdad? Entonces, y nosotros incentivarles esa sensación. Muy importante disminuir la cantidad de alimentos procesados y ojalá tengamos en casa este año tan particular que hemos tenido, nos ha permitido, a muchas personas les ha permitido estar en casa y retomar la parte de cocinar en casa, que muchas veces por el día a día, si los padres trabajan o si los niños tienen que llevarse a una guardería, en muchas ocasiones esa parte se dificulta un poco por todas los quehaceres familiares. Sin embargo, hemos tal vez tenido la oportunidad de tener de la sensación y también como el bienestar de tener comida hecha en casa. Entonces, las meriendas las podemos planificar de esa forma. Más adelante vamos a darles ideas. Y también, muy importante, incentivar el consumo de agua pura, porque los niños muchas veces los acostumbramos a que si almuerzan, tienen que almorzar con fresco, si desayunan, les vamos a dar un jugo y si cenan, vamos a darles fresco. Entonces, el consumo de agua pura es algo también que tenemos que promover en el niño y en el adolescente. Ahora sí, vamos a hablar de meriendas, poniéndonos un poco en el contexto de que la alimentación tratemos de que sea más natural. Y vamos a ir hablando de estas imágenes, a mí me gustaron mucho porque es que el niño está involucrado en la preparación de su merienda. Recomendamos y se recomienda que el niño se involucre en la compra de los alimentos, porque se ha visto que cuando ellos son partícipes de estas cosas, van a comerse la comida y su merienda con más gusto. Entonces vamos a tener el hecho de que la persona, de que el niño y el adolescente alisten su merienda, y en la escuela pues va a ser mucho más fácil que ellos
también se lo coman. ¿Cómo deben ser las meriendas? Esto, como les digo, es todo un mundo y es un gran reto para los que estamos haciendo meriendas. Se deben planificar, y esto es muy importante, planificar una merienda. Tenemos que tomar en cuenta el desayuno del niño y el almuerzo, porque la merienda representa solamente el 15% de la alimentación total. Ahí me faltó una L. La alimentación total. Quiere decir que calóricamente en realidad no es un volumen muy grande, y muchas veces caemos en el error en que ponemos una merienda que casi completa las calorías de un almuerzo. Entonces, vean que es solamente el 15% de la alimentación del día del niño. O sea, si nosotros vamos a darle 5 tiempos de comida, que es lo ideal, vamos a darle un desayuno, una merienda, que por eso tiene también esa palabra, es una merienda, es algo pequeño, es algo, la merienda nosotros lo conocemos como algo para mientras llega el almuerzo. Vamos a tener un almuerzo, una merienda en la tarde, o no necesariamente. Hay chicos que se esperan a la cena, sin embargo, siempre es importante hacerlo en 5 tiempos de comida. Se debe tomar en cuenta la afinidad hacia los alimentos del niño. Entonces, como les mencioné hace un rato, no le vamos a poner cosas que el niño no come, porque si nosotros queremos que el niño tenga variedad, tenemos primero que probar en casa antes de mandarlo, porque si no, primero no va a querer comer, probablemente tiene una ilusión al abrir su lonchera, y muchas veces vamos a evitar que se la coma por ese motivo. Evitar a toda costa alimentos procesados y ultraprocesados, porque nosotros tenemos en el mercado, pues podemos hacer uso de algunos alimentos procesados que vamos a ver, teniendo control de estos, pero también los ultraprocesados vamos a tener que quitarlos. ¿Qué son alimentos procesados? Pues lo empacado, que puede ser saludable, porque los alimentos procesados hay algunos, lo procesado es todo lo empacado, pero por ejemplo los ultraprocesados son alimentos que no tienen mucha fibra, que tienen mucho azúcar, que tienen colorantes. Entonces, tenemos que excluir de la merienda los ultraprocesados y evitar dar mucho alimento procesado, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, comidas rápidas, que esto definitivamente tenemos que limitarlo en el consumo de los niños en la época escolar. Entonces, algunos alimentos que podemos mencionar que pueden catalogarse como comida rápida podría ser hasta la repostería, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en ir y comprar tal vez, no sé, una empanada en una panadería y ponerla. Podemos hacer variantes y hacer una merienda un poco más saludable. Vamos a ver más adelante qué podemos incluir, pero vamos a ir adelantando. Se deben incluir siempre frutas frescas, sándwiches hechos en casa. Tenemos que incluir jugos de frutas, ¿verdad? Pero buscar algunas frutas que no se nos vayan a poner malas, ¿verdad? Porque de los niños muchas veces tienen su loncherita en el aula, pero en algunas ocasiones la van a tener, no necesariamente, obvio, no va a estar tal vez refrigerada. Entonces tenemos que buscar alimentos que no se le vayan a descomponer en el proceso, digamos, de mientras va a casa y llega la hora de merendar. ¿Qué debo tomar en cuenta entonces para ir preparando las meriendas? Esto es súper importante también. Tenemos que involucrar al niño y al adolescente en la compra, como mencioné antes, y en la preparación de las comidas que va a llevar a la escuela o colegio. Si no podemos tomarlo en cuenta porque es muy pequeñito en la preparación, por lo menos también que él conozca un poco qué va a llevar, porque entonces así fomentamos también el consumo de los alimentos en la escuela. Como ya mencioné, el agua pura. Tenemos también, aquí les voy a dar algunas recomendaciones porque esto también influye mucho en el consumo de la merienda. Tenemos que utilizar recipientes adecuados para la edad. Y esto es muy común, que tal vez compramos un recipiente que lo cerramos muy bien en casa y el niño lamentablemente no puede abrirlo. O cuando lo abre, lo va a abrir tan fuerte que el alimento se le cae. Entonces, que sean adecuados para la edad y que sean fáciles de abrir. También tenemos que utilizar loncheras adecuadas.
no es recomendable mandarle los alimentos tal vez en una bolsa o en algún lugar donde él no lo pueda separar de sus cuadernos, por ejemplo, porque si metemos la merienda con sus cuadernos, también podemos tener ahí algún accidente y ellos no van a tener control de eso. Estar pendientes del consumo de la merienda, esto es muy importante, y preguntar por qué no se lo está comiendo. En algunas ocasiones he escuchado niños, por ejemplo, que tal vez les ponen alimentos con olores muy fuertes, entonces les da pena abrirlo y que el alimento tiene un olor un poco fuerte. Entonces, todas estas cosas pueden llegar incluso a transformarse en algún tipo de burla o demás con los niños y eso no lo queremos, ¿verdad? Comprar también, y esto uno puede hacer uso de cortadores de galletas o cortadores de pan, principalmente en la etapa de niños preescolares, es muy útil tener estas herramientas a mano. Bueno, ¿qué debemos incluir? Aquí vamos a ir aterrizando un poco el tema y la recomendación siempre va en la línea de que la merienda del niño tenga composición. Muy importante decirles que los niños en etapa preescolar son muy visuales, entonces nosotros tenemos que jugar con texturas, con colores, con formas también. Entonces, esto implica que vamos a tener que tener un poquito de tiempo para prepararles el alimento a los niños. Muchas veces hay gente que no tiene mucho tiempo, entonces pasa a un supermercado, una pulpería y compra 1, 2, 3 cosas y lo pone. Sin embargo, eso vuelve a casa y es porque tal vez el niño no quiere comer ese tipo de cosas o tal vez no está teniendo como la conciencia de que la merienda se la tienen que comer. Una cosa importante, el sentido de la merienda es darle esa energía al niño, porque el niño en el ambiente escolar se mueve mucho, gasta mucha energía, entonces ese es el sentido de la merienda. Incluso es un sentido de compartir con sus compañeros. Entonces, tenemos también que pensar en el objetivo de la merienda en sí. Y en las escuelas dan el tiempo para que el niño coma. ¿Qué alimentos debemos incluir? Entonces, lo más sencillo es, dentro de la composición de la merienda, es utilizar frutas enteras. Ahorita en medio de la pandemia y en medio de todas las protocolos de higiene que se tienen en las escuelas, recordemos que los niños van a andar con mascarilla, van a tener que andar con sus manitas muy limpias porque van a necesitar estar lavándose las manos. Entonces, pensar en mandarles tal vez cubiertos va a ser un poco difícil, ¿verdad? Eso es lo ideal, pero pensemos en que tal vez sea más fácil que dentro de su dinámica escolar le tengamos frutas que más bien sean enteras, que ellos puedan higienizar sus manitas y comérselo con la manita directamente. Entonces, pueden ser manzanas, peras, mandarinas, melocotones. Y aquí es importante también señalar que esto a mí me encanta decirlo, en Costa Rica nosotros tenemos estacionalidad de frutas. Entonces, podemos hacer uso de la estacionalidad de las frutas para poder conseguirlas a un precio pues más económico, ¿verdad? Y tenemos mucha variedad. Entonces, cuando sea temporada por ejemplo, de mandarinas, entonces utilizarlas, o cuando es temporada de guayabas. Aquí el asunto es enseñarle al niño a comer frutas. ¿Por qué? Porque también hay muchos estudios a nivel nacional que dicen que los niños no comen frutas. Y aquí los que tenemos que promocionar el consumo de frutas somos los padres. Podemos también hacer uso de las frutas partidas, entonces ponerle media taza de fruta, que puede ser piña, puede ser sandía, guayaba o papaya. Sin embargo, hay algunas que depende del momento en el que se haga la merienda. Si tienen mucho ratillo de estar en la lonchera, pueden empezar a saber un poquito rancio o pueden ponerse un poquito mal. Entonces, tenemos que pensar también en eso.
Podemos utilizar algunos embutidos, ¿verdad? Esos son alimentos procesados, pero son muy útiles, ¿verdad? Podemos hacerles sanguchitos también de jamón, podemos utilizar algunos embutidos bajos en grasa o el embutido como tal, en tortilla, en pan, en tortilla de trigo, y podemos utilizar ahí como estrategias para darles variedad. Quesos, los quesos también podemos utilizarlos, son una fuente muy buena, algunos de proteína y otros pues también les gustan mucho a los niños. Ahorita venden en el mercado unas barritas que son también como útiles porque ya vienen empacadas también y son bajos en grasa. Podemos también utilizar mozzarella, podemos utilizar algún queso que al niño le guste. Tenemos que incluir carbohidratos, porque el carbohidrato al final de cuentas lo que le da al niño es energía. Entonces, aquí es donde entran, por ejemplo, el pan, las tortillas, las galletas sin relleno, cereales, que no sean altos en azúcar. Podemos hacerle unos pancakes pequeñitos y colocarles las tipo arepitas que hacemos aquí en Costa Rica. Lácteos, que los lácteos son una fuente importante también de energía. Y aquí también es importante recordarles o que ustedes conozcan que nosotros tenemos una legislación que es para sodas escolares, en donde se enmarca qué alimentos se deben vender en las sodas de los colegios. Entonces, la industria ha tenido que también modificar cantidad de azúcar en algunos jugos y también composición de los alimentos. Entonces, hay muchas empresas que se han apuntado, digamos, a hacer las modificaciones para que los tomen en cuenta en las sodas de algunos colegios y que se puedan vender sus productos. Entonces, hay muchos, por ejemplo, yogurts o leches saborizadas o, por ejemplo, bueno, sí, son como unos quesitos que vienen ya con una composición adecuada para que no sean alimentos altos en azúcar. A algunos niños les gustan los vegetales, entonces esto es maravilloso también, ponerles palitos de zanahoria, tomates cherry, pepino, algunas semillas, tal vez a los niños preescolares y tener en este sentido cuidado para que no les pongamos alimentos que se puedan provocar un atragantamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de meriendas, entonces si ustedes ven, les estoy poniendo algunas que tienen figuras que en realidad si tenemos a mano algún cortador circular, podemos ahí hacer algún invento, principalmente en niños preescolares esto funciona mucho. Y si el niño se involucra dentro de la composición de la merienda, podemos hacer cosas divertidas para que ellos, el objetivo es también que se lo coman, ¿verdad? Porque si estamos también invirtiendo para enviarles su merienda, lo que queremos también es que el niño se coma su merienda. Entonces, si pueden ver, por ejemplo, ahí tenemos un conejito que se puede hacer con pan y con uvas o con aceitunas, podemos ponerles pedacitos de piña, podemos ponerle quesitos, no, tal vez ahí hay una que tiene palitos de dientes, pero podemos utilizar tal vez algún palito más bien de pan para prensar los jamoncitos, ¿verdad? Entonces, y hacer mucho uso también de alimentos tropicalizados a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, las mandarinas, podemos ponerles manzanas pequeñitas, fresas. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿verdad? Esto va enfocado mucho en preescolares. Si nosotros sacamos ahí como el tiempo y algunas otras que podemos pensar en niños, por ejemplo esta, que podemos pensar ya en un niño escolar donde podemos ponerle rollitos de jamón con un poquito de queso y unas galletas, un poquito de sandía. Hay alimentos con todo el control, digamos, del niño que tenemos, pero podemos utilizar galletas, por ejemplo, de arroz, donde podemos utilizar mantequilla maní, podemos utilizar un poquito de Nutella. Si el niño tiene un peso adecuado, son más bien alimentos que le puede dar energía durante su etapa escolar, ¿verdad? Aquí podemos utilizar cortadores para hacer sanguchitos de este tipo.
Algunos ejemplos de meriendas ya más aterrizadas, digamos, y como lo cotidiano. Yo les cuento que hace un rato les dije que tengo muchos años ya de hacer porque mi hijo ya está en el colegio y yo sí me encargué de hacer meriendas, entonces pasé por esa etapa de que ya uno llega a abril y uno dice, ¿qué pongo de merienda? ¿Qué? Entonces, de hacer diferentes tipos de sanguchitos, eso es una herramienta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? En lugar de siempre ponerle el mismo pan cuadrado, entonces utilizar panes integrales, tortillas de trigo, utilizar tortillas, uno puede utilizar en lugar del sándwichito este de huevo, con una rebanadita de jamón, podemos ponerle una tortilla, por ejemplo, una tortilla y hacer una prensada de queso, y eso es algo que les encanta a los chicos, ¿verdad? Podemos utilizar yogur con granola. La granola incluso uno puede hasta hacerla en casa y sale, le puede poner uno avena, le puede poner semillas, le puede poner pasas, entonces también podemos hacer alguna granola. La granola siempre acuérdense que son mezclas de cereales, entonces nosotros podemos hacer alguna que le guste más al niño que las tal vez de las comerciales. Utilizar uvas, por ejemplo, las uvas son frutas que les gusta mucho porque entonces es un recurso también muy importante. Aquí pongo sanguchitos incluso si tenemos pollo desmenuzadito, podemos utilizar un poquito. Recuerden que la merienda no es almuerzo, ¿verdad? Entonces nosotros, algunos ahí tenemos que mandar merienda y tenemos que mandar almuerzo, porque si les gusta mucho lo que nosotros mandamos, entonces muchas veces piden, los mismos chicos nos van a pedir más que todos los adolescentes. Entonces, podemos utilizar la merienda, recordando siempre que es el 15% de la alimentación, entonces tienen que ser porciones no muy grandes de lo que vamos a mandar. Con el banano, ahí tenemos que valorarlo. A mí, en mi experiencia, por ejemplo, yo tuve que dejar de ponerle banano porque tal vez el recreo donde mi hijo comía era un poco más a media mañana y en la lonchera el bananito se maduraba más de la cuenta, entonces siempre venía de vuelta, ¿verdad? Entonces uno en el camino va viendo qué alimentos les gusta más, qué alimentos vuelven a casa y uno pregunta, bueno, ¿qué pasó? Mi hijo chiquitillo yo siempre le decía, bueno, las frutas nacieron para que los niños se las coman. Entonces, el pobrecita la fruta, si te la traes de vuelta voy a tener que botarla porque ya la mandarina viene majadita y ya no podemos volverla a poner. Entonces, siempre chiquitito, él sabía que yo le tenía esa frase de que las frutas nacieron para que los niños se las coman, entonces no para botarlas. Las frutas que tenemos que ponerla en la merienda tiene que ser una fruta que nos garanticemos que el niño se la va a comer. ¿Por qué fruta? Bueno, porque la fruta primero es un alimento súper versátil, al niño le encanta, normalmente a los niños les gustan mucho las frutas. No ponerle solo fruta, sino hacer una combinación. Por ejemplo, si vamos a hacer un pancito pita relleno con quesito blanco, entonces vamos a ponerle tal vez solamente lechuguita y le vamos a hacer un juguito, o le compramos tal vez algún juguito, ahí se podemos utilizar tal vez un alimento procesado, pero que sea bajo en azúcar o controlado en azúcar, y ya tenemos también otra merienda. Las galletas, podemos utilizar algunas galletas, podemos utilizar galletas tipo María, galletas tipo soda. Algunas ahora en el mercado venden galletas de avena, venden muchas opciones que no necesariamente son las galletas rellenas. Porque recordemos que las galletas que tienen relleno pues son más calóricas. Otros ejemplos tenemos por aquí tal vez pasas deshidratadas, barritas de granola con yogur, fresquitos también. Esta opción es muy útil, digamos, coger el pancito cuadrado si ya no tenemos cortadores o no tenemos tiempo para hacer, digamos, ahí el circulito del pan. Podríamos partirlo en 4 y ponérselos al niño más bien en sanguchitos pequeños para que él tenga facilidad para comérselo.
Podemos hacer sanguchitos de mantequilla de maní con mermelada. Podemos poner, también venden cereales, y ahí sí es importante también, si vamos a utilizar los cereales de maíz o venden, ya los venden empacaditos, entonces podemos ponerle una cajita de leche, un cereal y un recipiente para que el niño mezcle la cajita de leche con el cereal, la tortilla de trigo, en fin, las meriendas, tal vez uno no tiene como el tiempo de hacer como planificar un menú, pero sí tener los ingredientes en casa que me permitan planificar incluso la noche anterior, ya ir pensando qué vamos a hacer de merienda para que esta merienda sea una merienda pensada en que el niño se la va a comer y que sea más bien provechoso y que no sea más bien casi un almuerzo y nos pueda traer consecuencias de que el niño empieza a aumentar de peso. ¿Qué recomendaciones generales tenemos por ahí? Bueno, cuando preparemos un sándwich, lo que les mencionaba antes, tener diferentes tipos de pan, cambiarlo por tortillas de maíz, tortillas de trigo, buscar el pan pita, por ejemplo. Entonces ya ahí vamos a tener una gama, digamos, más amplia para hacer no solo sándwiches, sino que podemos hacer burritos. Yo les cuento que yo lo que hacía también con el pan cuadrado, lo aplastaba con un rodillo y si no tenemos un rodillo lo aplastamos con un frasquito y queda bien delgadito el pan cuadrado. A ese pan se le puede entonces poner aguacate o se le puede poner frijoles, digamos, no he estado poniendo ahí los sanguchitos de frijoles, pero esa es una excelente merienda. Entonces después lo enrollamos y se corta en rodajitas, entonces quedan rollitos de frijoles y eso a los niños también les gusta mucho. Podemos también incluir, por ejemplo, esta forma, a mí esta me gusta mucho porque en niños preescolares ponerles este tipo de recipientes que son de papel les enmarca mucho y no se les revuelven si los niños juegan con la lonchera. Entonces, esto para niños pequeñitos también es muy, muy útil. Los niños pequeñitos, como les dije, son muy visuales, entonces a los niños les encanta los diferentes colores, las texturas, las formas, entonces ponerles colores verdes con anaranjado, con rojo, con amarillo, les va a llamar mucho la atención de la merienda. Muy importante enseñarle qué tipo de alimentos son los más importantes de consumir, porque en la carrera muchas veces el niño lo que quiere es jugar, o el adolescente tal vez abre la merienda y tal vez ese día le pusimos mucho, pero entonces enseñarle al niño, bueno, te estoy poniendo un sanguchito, entonces, o te comes la fruta del sanguchito. Enseñarle al niño cuál es lo que se debe comer, más importante en el caso de la merienda. Dejar los alimentos listos y a mano en la noche, como les mencioné, para prepararlas con tiempo y no improvisar, porque improvisar es terrible porque muchas veces uno abre la alacena y lo que primero tiene al frente es lo que va a poner en la merienda. Y bueno, para finalizar, darles las gracias y bueno, tenemos aquí que las meriendas, ojalá las hagamos ricas y divertidas para que el niño, y el objetivo final no es tanto complicarnos a nosotros como preparadores de meriendas, porque esto, como yo les digo, sí es un laborioso, ¿verdad? Pero lo importante es tener como las ideas frescas, ver qué combinaciones podemos hacer y tal vez aquí mencionarles que ojalá que la composición siempre tenga un carbohidrato, una proteína, que quiere decir ahí que podemos ponerle al sanguchito un pedacito de queso, una fruta que es energética, ¿verdad? Y un refresco, pero ojalá que el niño se acostumbre a llevar y cargar su botellita de agua. Entonces, investigar un poco también si se está comiendo la merienda. Y también es muy importante cuando tenemos, porque también conozco algunos chiquitillos que son comelones, entonces muchas veces nosotros empezamos a ver qué raro, no me menciona si se come o no se come la merienda, pero por otro lado la regala la merienda. Entonces, por un lado, si se la regala algún compañero,
el compañero puede empezar a aumentar un poquito de peso porque es como el chico que arrasa con la merienda, tal vez de los que no quieren comerse lo que les están poniendo. Entonces, en todo momento preguntarle al muchacho, al chico, si la merienda pues le está gustando. Vamos a... Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Si quiere, más bien nos puede dejar la última filmina, que es donde viene su información, doctora, para que la tengan ahí a mano. Vamos a Es importante recordarles que este video va a estar a partir de mañana en el canal de YouTube del hospital para que ustedes también puedan volverlo a ver y compartir a otras personas. Doctora, acá tenemos una consulta de Carolina Guzmán que dice cómo deben de ser las cantidades de porciones de frutas, carbohidratos y proteínas para preescolar. En el caso de preescolares, aquí es muy importante, como mencioné en una parte, tenemos que planificarlo con base en el desayuno y el almuerzo. Los niños preescolares comen poquito, ¿verdad? O sea, las porciones tienen que ser chiquititas. Entonces, si el niño desayuna muy bien y va a llegar a la casa o en el sistema educativo almuerza, entonces pensemos en bolitas y vamos a ponerles unas 4 o 5 uvas, por ejemplo. Les vamos a poner un sanguchito pequeño, por eso en algunas imágenes que puse por ahí vimos que hay unos cortaditos, entonces que sea un sanguchito pequeño de jamón y queso, y un juguito o un yogur, por ejemplo. Entonces la composición tenemos que tomar en cuenta siempre que tenga energía, que ahí va la fruta y el carbohidrato, y que tenga algo refrescante, ¿verdad? Entonces al carbohidrato, si es un pancito, le podemos poner un pedacito de queso, un pedacito de jamón, y podemos utilizar los pancitos, digamos, venden panes cuadrados y de vez en cuando hay diferentes tamaños. En un niño preescolar compremos la rebanada pequeña, le quitamos las orillas y lo partimos. Entonces, que no le podemos poner la mitad de un sanguchito si vamos a ponerle fruta y yogur, por ejemplo, para que eso no sea muy grande, pensando en el almuerzo que vaya a hacer el niño. Entonces, lo importante es que la madre también muchas veces sabe si es comeloncillo, ¿verdad? Entonces, si le ponemos mucho, el niño siempre se lo va a comer. Entonces, planifiquémoslo. Si el niño desayunó bien, vamos a ponerle que nosotros pensemos que vaya a darle como esa energía que necesita para correr, brincar, andar por todo lado, pero que tampoco nos interrumpa el almuerzo. Muchas gracias, doctora. Acá la siguiente consulta de Pamela Saborío y vamos a ver, bueno, Pamela tiene 2 consultas. Dice, ¿qué hago si mi hija de 8 años no quiere comer nada, solo comida rápida y además es delgada? Mi hijo de 5 años come más cosas que la niña de 8. Hay que hacerle almuerzo diferente. ¿Esto está correcto? Bueno, ahí es la negociación que tenemos que llegar a tener con los chicos, ¿verdad? O sea, probablemente si a la niña le gusta la comida rápida es porque en algún momento le hemos dado comida rápida, ¿verdad? Y todos sabemos que este tipo de alimentos en algún momento a los chicos los atrae, los captura, ¿verdad? Entonces, lo importante es la implementación de buenos hábitos y marcarle muy bien que tal vez comida rápida tiene que quedarse para otros momentos. Tenemos que empezar con el niño a relacionar este tipo de alimentos con, no sé, con una salida o que si llegó la tía, ¿verdad? Pero no hacerla como parte de nuestra vida diaria. En algún momento probablemente la niña ha relacionado esto con alguna actividad familiar. Entonces, los niños en esto pueden ser muy, tratan de tener un poder de convencimiento con los padres, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos como que si tenemos dos niños, pues entonces irles llevando, digamos, como el asunto igual para los dos. Entonces, sí, es importante con el tema de las comidas rápidas, empezar a decirle a los niños, bueno, estos tipos de comidas se van a quedar para ocasiones especiales durante nuestra
dinámica escolar definitivamente no es una opción porque no todo el tiempo podemos comer comida de este tipo. ¿Por qué? Porque tiene sus implicaciones para nuestra salud y lo mejor es promocionar comida hecha en casa. Si la niña se resiste un poco, en este sentido los niños aprenden muy bien. Tenemos tal vez que si es una niña donde se le pueda, ya tiene 8 años, ya tiene un nivel, digamos, de entendimiento mayor, entonces ahí sí podemos explicarle muy bien cuál es la razón por la cual no podemos hacer uso de la comida rápida todo el tiempo y las implicaciones en la salud que puede tener. Si el otro chiquitillo es más comelón, entonces igual tenemos que atraerlo a las porciones que son correctas para cada una de las edades. Doctora, sí, de hecho acá Pamela Saborío nos comenta que la niña no come lentejas, frijoles, lo que alimenta, no le gusta tampoco los vegetales. Y en algún momento a los niños, nosotros en la etapa escolar y en la etapa preescolar se pasa por lo que se ya conoce como el niño milindroso. Esto es como una etapa en la que muchas veces el niño cae por razones diversas, ¿verdad? Tal vez quieren comer solamente un tipo de alimento porque es el alimento que les gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres en ese sentido? El que organiza la alimentación y la que, digamos, como marca la directriz de qué se come, debe ser la madre. Entonces, si ella en algún momento le ofreció el alimento y en algún momento el niño comió el alimento, estos alimentos le gustan, ¿verdad? En la etapa en la que está puede decir que no le gustan y lo que uno tiene que hacer también es buscar estrategias para que el niño pruebe un alimento. Tal vez si nunca ha comido lentejas, lo que tenemos que hacer es relacionárselas con alguna cosa y decirle, bueno, probalas porque yo sé que te van a gustar. Muchas veces el decirle al niño, probemos y negociar para que este niño coma el alimento resulta. Gracias, doctora. Acá Marilyn Ramírez nos consulta qué ideas podríamos tener de meriendas frías para que sean completas en los nutrientes que necesitan. Sí, ahora también eso es muy importante esta pregunta porque en algunos lugares he escuchado que han quitado los microondas en algunos sistemas educativos, entonces lo que nos queda es mandar principalmente para tiempos de almuerzo cosas frías. Entonces, un sándwich bien hecho en casa, por ejemplo, puede llenar requerimientos bastante bien por ejemplo, en preadolescentes o incluso en niños, ¿verdad? Buscando panes adecuados, poniendo, por ejemplo, si puedo arreglar un pollo, si el niño no tiene cómo refrigerar, buscar algún recipiente donde podamos ayudarle a que ese alimento se conserve, porque esto también es importante. El hecho de manipular alimentos fríos, si no son solo meriendas, si no pensamos en algún almuerzo o algo así, tenemos que pensar, por ejemplo, en pasta, que la pasta se puede mezclar, por ejemplo, con maíz dulce, con jamoncito, con hacerles algunas ensaladas de pasta. Son alimentos que para el muchacho, para el niño, resultan una opción en frío que les puede dar también ahí como todo el asunto es balancearlas, ¿verdad? Si vamos a mandar pasta, podemos arreglarla con un poquito tal vez de, como les digo, jamón, le podemos poner maíz dulce, le podemos poner algún tipo tal vez como un poquito de mayonesa. Es una opción y las cantidades son las que marcan, digamos, la edad. Entonces, si son niños preescolares o son niños escolares, tenemos que pensar, por ejemplo, en niños preescolares podríamos pensar en una media taza y en niños más grandes pensar en un almuerzo que no sea muy grande, ¿verdad? Doctora, acá la siguiente consulta es, ¿qué tipo de cereal recomienda que no sea cargado en azúcar y que sea nutritivo? Bueno, con la parte de los cereales, yo por lo general no me meto como en marcas, ¿verdad? Pero los cereales, en el mercado ahorita hay una cantidad grande. Si ustedes van a los supermercados, hay casi un pasillo completo donde vemos cereales. Entonces, tenemos que buscar los cereales que no sean altos en azúcar, que no sean de colores que impliquen, ¿por qué? Porque estos son los que van a tener mayor cantidad de azúcar.
Recordemos que los niños en general son muy sensibles al azúcar. Entonces, si nosotros ponemos meriendas donde tengamos este tipo de alimentos, si los tenemos en casa, les vamos a provocar mucha actividad. Y si están en la escuela, igual. Entonces, tal vez no se van a concentrar porque tienen su actividad muy acelerada. Entonces, esto de meter golosinas y de meter este tipo de productos muy industrializados pueden ser contraproducentes en ese sentido. Entonces, cereales que no tengan azúcar, que no sean recubiertos en azúcar o que no sean de colores que impliquen que tengan golosinas adentro. Entonces, pensemos en el mercado, hay unos que son, bueno, les voy a decir tal vez unas 2 marcas, los Cheerios son una buena opción, ¿verdad? Estos son cereales que son de avena, incluso el cereal cornflakes o el tipo de maíz normal, corriente, este también es una buena opción, ¿verdad? Porque no son tal vez productos que tienen azúcar agregada además. Bueno, acá tenemos el agradecimiento de Pamela Saborío, que era la mamá de la niña de 8 años. Acá Patricia Modano nos dice, en casa lo que hago con mi hija de 8 años, que es milindrosa, es darle fruta y el desayuno en casa. Así me quedo más tranquila de que ella va alimentada para la escuela. Igual le pongo merienda en porciones menores. Como un comentario que ella nos realiza. Eso está excelente, ¿verdad? Sí tenemos que hacer, promocionar el desayuno, que eso es muy importante, y pensar en qué va a almorzar el chico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ajustar esa merienda a esos 2 tiempos de comida para no poner en una merienda un almuerzo. Eso es lo importante, que la merienda es el 15% del valor calórico total, entonces es una porción pequeña. Muchísimas gracias, doctora, por la participación. Bueno, ya no tenemos más consultas, pero les recordamos que si ustedes desean que la doctora nos brinde alguna colaboración con algún otro tema de su interés, nos pueden hacer la referencia a través del video que vamos a estar subiendo mañana en el canal de YouTube del hospital. Agradecerles una vez más y recordarles que ella es la licenciada Ivonne Umani, especialista en nutrición acá en Hospital Clínica Bíblica. Doctora, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto y espero que la información sea de provecho para cada uno. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Gracias.